empezar, sí, ok. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de vascularidad pulmonar. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Como todos los temas de radiología, es importante que recordemos la anatomía, ¿verdad? La anatomía normal del corazón. Entonces, y de la vascularidad a nivel pulmonar. Debemos recordar que tenemos dos tipos de sistema, ¿verdad? El sistema de la circulación pulmonar y el sistema de la circulación sistémica. En el circuito pulmonar, lo que va a pasar es que la sangre desoxigenada que va a salir a partir del ventrículo derecho va a pasar hacia el pulmón a través del tronco arterial pulmonar común. Y ese tronco arterial pulmonar se va a dividir tanto en las arterias pulmonares derechas como izquierdas, que estas arterias lo que van a transportar, como recordemos que viene del ventrículo derecho, pues va a ser sangre desoxigenada del cuerpo hacia las arteriolas y los lechos capilares a nivel de los pulmones. Aquí, pues, el dióxido de carbono va a ser liberado y se va a reabsorber, y aquí mismo se va a dar el intercambio, ¿verdad?, entre dióxido de carbono y oxígeno. La sangre oxigenada, pues, luego va a pasar de nuevo a los lechos capilares por las vénulas hacia las venas pulmonares, que las venas pulmonares lo que van a hacer es transportar hacia la aurícula izquierda del corazón ya sangre oxigenada. Entonces, siempre recordando, ¿verdad?, que la única arteria del cuerpo que va a transportar sangre desoxigenada van a ser las arterias pulmonares, y las únicas venas del cuerpo que van a transportar sangre oxigenada van a ser las venas pulmonares. Aquí tenemos otro esquema, ¿verdad?, donde podemos observar ambas circulaciones y cómo se da en este intercambio. Debemos recordar también la anatomía ya radiológica, ¿verdad?, donde vamos a ubicar como dentro de la radiografía, pues, las distintas partes del corazón, y también esta de manera en la radiografía posterior anterior y también en la radiografía lateral. De qué manera, pues, vamos a observar, o en qué ubicaciones de la radiografía, pues, vamos a observar las diferentes partes anatómicas que encontramos en el tórax. Aquí también tenemos aquí en el anterior, pues podíamos observar, ¿verdad?, el corazón, y en la siguiente, pues podemos observar tanto las arterias pulmonares, cómo se van a ver a nivel de la radiografía, en qué localización las podemos encontrar, y también las venas pulmonares. Aquí otro esquema, ¿verdad?, ya hablando de los hilos pulmonares, que son los que tenemos aquí. Tenemos el hilo pulmonar derecho y el hilo pulmonar izquierdo. Los hilos pulmonares se van a definir como los puntos donde pasan las estructuras, donde las estructuras tanto bronquiales como vasculares salen desde el mediastino hacia el pulmón. Y también tenemos otro concepto que serían los pedículos pulmonares, que son los que están constituidos por los bronquios principales y los vasos, los ganglios linfáticos y los nervios. Las arterias y los bronquios pasan juntos a través del hilo, mientras que las venas van a drenar separadas hacia el corazón. Y debemos recordar también que las estructuras vasculares a nivel del hilo derecho van a ser más caudales y anteriores que los del izquierdo. El izquierdo siempre se encuentra un poco hacia arriba, hacia el cefálico, con respecto al hilo pulmonar derecho. Debemos tener en cuenta esos conceptos anatómicos para, al momento, ¿verdad?, interpretar una buena radiografía. Ahora vamos a hablar acerca de la adenopatía iliar. Las adenopatías iliares, ¿verdad?, como todas las adenopatías del cuerpo, no son más que el agrandamiento de los ganglios linfáticos, que generalmente no se deben a una enfermedad en sí dentro de los ganglios linfáticos, aunque también podría ser, ¿verdad? Pero generalmente esto se debe a una enfermedad, no una enfermedad en sí, sino que a un signo de otra enfermedad causante. Podemos tener diferentes causas de adenopatía a nivel iliar, como por ejemplo las causas neoplásicas, como los linfomas y los carcinomas. También tenemos causas infecciosas, que son de las más comunes, ¿verdad?, como la tuberculosis, el micoplasma, la isoplasmosis y la coccidiomicosis, y también causas inmunológicas como la sarcoidosis. Hay más causas, son múltiples causas que nos pueden dar adenopatías iliares, pero coloqué como las más comunes o las que más se pueden diferenciar a nivel de la radiografía.
Vamos a comenzar hablando acerca de la sarcoidosis. La sarcoidosis, pues, es una enfermedad que se desconoce realmente la causa que la provoca. Es idiopática, aunque se considera que tiene factores tanto genéticos como inmunológicos. La presentación clínica de la sarcoidosis va a ser variable y puede ser asintomática, y generalmente a veces se diagnostica incidentalmente a través de imágenes de tórax realizadas por otras razones que no van a estar relacionadas con los síntomas que presenta el paciente en ese momento, porque generalmente son síntomas inespecíficos como tos, disnea, esfuerzo, fatiga, y los hallazgos de la radiografía de tórax pues se van a dar de acuerdo a una clasificación que hizo Scanning en el año de 1950, donde escribió 4 estadios de la sarcoidosis descubiertos en la radiografía de tórax, los cuales se van a relacionar tanto con el pronóstico del paciente como con el grado de mortalidad que puede tener, ¿verdad? Debemos recordar que la radiografía tiene una baja sensibilidad y detección para las genopatías, pero que si se logran encontrar, ¿verdad?, o se observan, pues debemos buscar, debemos indagar en la historia clínica del paciente para descubrir, ¿verdad?, la causa que las está causando. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una imagen, una radiografía posterior anterior de tórax, en las que podemos observar unas adenopatías intratorácicas que presentan generalmente el 80-90% de los pacientes con sarcoidosis. Y las más frecuentes de las adenopatías intratorácicas a nivel de la sarcoidosis, pues son las adenopatías biliares. Estas generalmente son indoloras, por lo que el diagnóstico generalmente es incidental. También podemos hablar de otra enfermedad infecciosa como lo es la tuberculosis, que debemos recordar que en nuestro país, ¿verdad?, sufre bastante, nuestros pacientes sufren bastante de esta enfermedad. De las infecciones que más comúnmente resultan en adenopatías biliares o intratorácicas, pues tenemos la tuberculosis y también enfermedades fúngicas como la isoplasmosis o la toxidermacosis. El aumento de los ganglios linfáticos va a ser más frecuente en estas enfermedades, pero en pacientes que tengan la síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Generalmente, en la tuberculosis, la mayoría de las adenopatías son en el lado derecho y solo un tercio de estas se van a presentar de manera bilateral. Involucran el hilio y también la región paratraqueal, y podemos ver acompañadas a ella, ¿verdad?, unos nódulos que pueden ser más de 2 centímetros. ¿Y cuándo vamos a saber que esta enfermedad está activa? Cuando dentro de los nódulos vamos a observar unas zonas hipodensias centrales con presencia de necrosis. En este caso de esta radiografía vemos, ¿verdad?, que hay una adenopatía a nivel del hilio izquierdo, y esto nos puede llevar, ¿verdad?, junto con la clínica a hacer un diagnóstico más certero. También tenemos el complejo de Ranke, ¿verdad?, dentro de la tuberculosis, que no es más que la asociación entre la lesión de Gone y la calcificación, aquí está la lesión de Gone y la calcificación de los ganglios linfáticos biliares y paratraqueales. Esto es lo que se conoce como complejo de Ranke. El complejo de Ranke, pues, ya es una evidencia de que hay una tuberculosis primaria, y también, pero no es específica de la tuberculosis, sino que también esta puede aparecer en la histoplasmosis. Siempre continuando con las enfermedades infecciosas que nos dan adenopatía a nivel ileal, pues tenemos la histoplasmosis, que la mayoría, ¿verdad?, de las rayos X que se toman en pacientes con esta enfermedad, pues pueden presentarse de forma normal, pero cuando logramos observar que hallazgos dentro de la radiografía, estos pueden ser inespecíficos, y siempre, como con todas las pacientes, ¿verdad?, siempre debemos tomar en cuenta los signos, síntomas y los exámenes de laboratorio. Debemos hacer más que todo ese diagnóstico diferencial cuando la persona tenga historia de que ha viajado a un lugar en el que sea una zona endémica de histoplasmosis. No nos vamos tan largo, que El Salvador es una región endémica de esta enfermedad. Entonces, si tiene sintomatología, ¿verdad?, respiratoria, además de esto ha viajado hasta donde esta enfermedad es endémica, y le hacemos una radiografía de tórax y encontramos estas ciertas, ¿verdad?, opacidades a nivel del parénquima pulmonar, estas como consolidaciones en parches, ¿verdad?, generalizados en el parénquima pulmonar,
y además linfadenopatías biliares calcificadas, como las mirábamos previamente en el complejo de arranque, pues podemos sospechar de que el paciente tenga histoplasmosis. Ahora, hablando acerca de los patrones vasculares pulmonares, pues debemos diferenciar entre los diferentes tipos de patrones vasculares que se encuentran a nivel del pulmón. Debemos diferenciar entre el patrón pulmonar normal, cuando ya hay redistribución vascular, en los patrones que provocan la hipertensión pulmonar, y tenemos otros tipos de patrones, ¿verdad? Como la plétora, la origoemia y el patrón vicariante, pero vamos a hablar de los tres primeros. Tenemos, ¿verdad?, que un patrón vascular normal pulmonar se va a ver que tiene una distribución arboriforme y a partir de los hilios, ¿verdad? Se va a ver como que fuera un árbol con sus diferentes ramas. Entonces, esta es la imagen que tiene un patrón vascular pulmonar normal. Este va a nacer a partir de los cilios y se va a ir hacia la periferia, donde cada vez entre más se acerca hacia la periferia del pulmón, entonces estos vasos se van a volver de menor calibre. Y debemos recordar que no se presenta hasta el borde cerca de las pleuras pulmonares, sino que va a presentarse hasta 1 o 2 centímetros previo a llegar a la pleura. Se va a observar con imágenes tubulares de densidad de agua, y el hilo izquierdo debemos recordar que siempre está más elevado que el derecho. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver esta característica, ¿verdad?, de una vasculatura pulmonar de distribución arboriforme, como lo podemos observar aquí, que nace a partir de los cilios pulmonares a nivel de las regiones centrales, y que a medida que va avanzando hacia la periferia, pues se va volviendo de menor calibre. Generalmente los vasos pulmonares a nivel basal son de más grueso calibre, y a nivel apical pues son un poco más delgados. Y también, ¿verdad?, aquí podemos observar que el hilo derecho pues se encuentra más caudal que el hilo izquierdo, que está más cefálico. En esta otra imagen, pues, que tenemos una rayos X lateral de tórax, ¿verdad? Igual se visualiza, podemos visualizar aquí la arteria pulmonar y tanto los hilos derechos como el hilo izquierdo. Entonces aquí podemos observar la salida, ¿verdad?, de la vasculatura y el patrón vascular arboriforme. En esta también, pues, en el cuadro que vamos a ver aquí, que está más grandecito, pues podemos ver el bronquio y que los vasos tienen generalmente el mismo calibre. Esta es la imagen que se observa acá. Y es lo que se le conoce como el signo de gemelo a nivel de parénquima pulmonar. Ahora, hablando ya de patrones, ¿verdad?, ya un poco ya alterados, pues tenemos el patrón de redistribución de flujo, que es lo que vamos a observar en este patrón. Pues aquí se va a observar una inversión de la relación entre los vasos apicales y los basales. Recuerdan que les había comentado que los vasos basales van a ser un poco más gruesos, ¿verdad?, que los vasos apicales. Por ende, entonces, en la redistribución de flujo lo que va a cambiar es esto: se van a observar más prominentes los vasos apicales, van a ser mayores que los vasos basales. Generalmente, la causa de una redistribución de flujo pues se va a deber a la congestión venosa pulmonar y una sobrecarga o falla de las cavidades cardíacas que van a aumentar, ¿verdad?, la circulación hacia los pulmones y van a provocar esta congestión. Generalmente se convierte en una éstasis y hay una ingurgitación a nivel de la vasculatura pulmonar, y aquí lo que ocurre es que van a aumentar las presiones a nivel pulmonar, a nivel de las venas pulmonares, entre 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Quiénes nos van a dar este patrón de distribución de flujo? Pues esto lo puede provocar enfermedades como la insuficiencia cardíaca, especialmente la izquierda, ¿verdad?, porque recordemos que esto hace que hay un flujo retrogrado hacia los pulmones. También cuando hay una patología a nivel de la válvula mitral, que puede ser la estenosis de la insuficiencia, también patología de la válvula aórtica, cuando tenemos una coartación de la aorta, y en patología venosa pulmonar, que en esta específicamente cuando hay igual estenosis, atresias, trombosis o una enfermedad venoclusiva a nivel de las venas pulmonares, ¿verdad? Todo lo que nos cause un aumento a nivel de la presión venosa pulmonar o que haga un flujo retrógrado hacia los pulmones, pues nos va a dar este patrón de distribución de flujo. Aquí podemos observar, ¿verdad?, en esta radiografía, prueba de tórax, en la que este paciente, pues la historia indicaba que tenía una estenosis a nivel de la válvula mitral,
Y lo que podemos observar es que hay un patrón de redistribución. Los vasos pulmonares de los campos superiores se van a observar, como podemos ver aquí, de mayor calibre que las de los basales, y a eso se le reconoce como redistribución de la vasculatura pulmonar. También podemos observar que hay una cardiomegalia global que es muy patente en las cavidades izquierdas, pues eso nos va guiando un poco, ¿verdad?, hacia los diagnósticos diferenciales que podemos tener. Ahora, hablando del patrón de la hipertensión pulmonar, pues, ¿cuándo vamos a decir que hay hipertensión pulmonar, verdad? Generalmente, pues, cuando la presión a nivel de la arteria pulmonar sea mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo, o cuando este sea mayor a 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio. La presión pulmonar alta va a ser generalmente secundaria a una resistencia pulmonar precapilar elevada y nos va a dar una presión venosa pulmonar normal. Entonces, en hipertensión pulmonar lo que tenemos afectado va a ser la presión a nivel de las arterias, ¿verdad?, de las arterias pulmonares. Generalmente, la hipertensión pulmonar es más frecuente, de 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres, y va a tener síntomas inespecíficos. Los pacientes se van a presentar con disnea, generalmente después del ejercicio, edema periférico o distensión abdominal. Por eso es que son tan difíciles los diagnósticos, porque no se sospechan. Entonces, si en clínica no se sospechan, muy difícilmente, pues, el clínico enviará, ¿verdad?, a los pacientes, aunque generalmente, ¿verdad?, cuando el paciente presenta disnea o otras enfermedades a nivel respiratorio, pues siempre se le envía una radiografía de tórax, y es donde nosotros debemos ser acuciosos para poder, ¿verdad?, ayudar de la mejor manera al diagnóstico del paciente. Las causas de hipertensión pulmonar, pues podemos tener hipertensión pulmonar primaria y también podemos tener hipertensión pulmonar secundaria causada por enfermedades técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, como una disfunción cardíaca izquierda, el síndrome de Eisenmenger, que es cuando hay una comunicación o un cortocircuito de izquierda a derecha que se produjo por una cardiopatía congénita, ¿verdad?, que no fue diagnosticada durante la infancia, y este paciente llega a la edad adulta. Pues aquí hay un flujo sanguíneo pulmonar aumentado y eso nos va a condicionar a una hipertensión pulmonar, que generalmente cuando ya se diagnostica es severa e irreversible. También otras causas como hipoxemia o una enfermedad pulmonar, ¿verdad?, primaria, como por ejemplo el EPOC, la enfermedad intersticial, cuando hay fibrosis pulmonar, fibrosis quística, asma crónica, todo lo que aumenta la presión a nivel de las arterias pulmonares, pues nos va a dar una hipertensión pulmonar, ¿verdad? También la tromboembolia pulmonar crónica también es otra causa de hipertensión pulmonar, y también podemos tener otras causas como fármacos tóxicos o el VIH, ¿verdad? Las características que vamos a observar en la hipertensión pulmonar, pues, va a ser un vértice cardíaco elevado, una sobrecarga o falla del corazón derecho, porque recordemos que todo esto va como en retrógrado. Si está aumentada la presión a nivel de las arterias pulmonares, pues le va a costar más o va a tener que hacer más fuerza, ¿verdad?, la contracción del corazón a nivel derecho para que logre pasar el flujo sanguíneo. Entonces, cuando ocurre esto, de tanto esfuerzo que hace ya crónico, pues el corazón tiende a dilatar las cavidades cardíacas o a hipertrofiar la musculatura del corazón, ¿verdad? También podemos ver hilos pulmonares prominentes. Generalmente estos hilos van a estar prominentes de manera simétrica, las arterias pulmonares van a estar agrandadas, se afecta generalmente todo, ¿verdad?, el sistema vascular, desde la arteria pulmonar principal hasta la derecha y la izquierda y las ramas. Vamos a tener una arteria interlobar mayor de 16 a 17 milímetros y disminución del calibre de los vasos periféricos, porque va, ¿verdad?, a haber una dificultad a que llegue todo el flujo hacia la periferia. Generalmente, al momento del diagnóstico, pues el 90% de las radiografías van a tener un patrón normal, porque se sospecha previamente, ¿verdad? Pero debemos recordar que también la radiografía convencional posee una baja sensibilidad y especificidad para estas alteraciones, por lo que que no la encontremos no quiere decir que no esté presente. Entonces, ¿verdad?, aquí podemos ver un patrón de hipertensión arterial pulmonar en la que este paciente pues tiene una enfermedad pulmonar obstructiva más hipertensión pulmonar,
Y aquí lo que podemos ver es un crecimiento de la arteria pulmonar principal, ¿verdad? Que son a este nivel, ¿verdad? Y acá, que va a haber un crecimiento de la arteria pulmonar principal y crecimiento también de los hilos pulmonares, que como les había dicho previamente, pues se observan hilos pulmonares prominentes y generalmente va a ser más notoria a nivel derecho porque recordemos que en el izquierdo pasa también la aorta, está más prominente la silueta cardíaca, entonces pueden ocultarnos esas imágenes, ¿verdad?, de opacidades. La pulmonar periférica va a estar disminuida, o sea, no se observa, ¿verdad?, como normalmente teníamos previamente en nuestro patrón pulmonar normal. En esta radiografía, como recordemos que siempre debemos tomar ambas radiografías, ¿verdad?, tanto la posterior como la lateral, para tener una imagen en 3 dimensiones, pues igual, aquí observamos el crecimiento de hilos pulmonares y porque son a expensas, ¿verdad?, de las estructuras vasculares. El hilo, aquí tenemos el hilo izquierdo, que es ese que tenemos acá, y el hilo derecho, que eran de un patrón vascular e hilar normal a nivel del pulmón. Aquí también podemos observar, ¿verdad?, que a nivel de la arteria interlobar derecha, generalmente esta debe medir menos, aquí la vemos que va aquí descendiendo, ¿verdad?, debe medir menos de 16 milímetros en el caso cuando hay una hipertensión pulmonar, ¿verdad?, va a aumentar de tamaño y la vamos a poder medir y va a medir más de 16 a 17 milímetros. Y también en esta imagen podemos observar que es evidente, ¿verdad?, la cardiomegalia que está a expensas de las cavidades izquierdas. Ahora hablando del embolismo pulmonar, pues, ¿qué es el embolismo pulmonar? Es la obstrucción de la arteria pulmonar o de cualquiera de sus ramas, generalmente por un émbolo originado a la distancia. Los factores de riesgo para que se produzca un embolismo pulmonar, pues van a ser los estados de hipercoagulabilidad, una cirugía reciente, embarazo, que esté estado encamado, un paciente que tenga un cáncer, ¿verdad? También pacientes que consuman ACOS. Y los síntomas de un embolismo pulmonar van a ser, generalmente, si es un embolismo pulmonar agudo, pues una disnea súbita que no se puede explicar, ¿verdad? Pero que el paciente tenga los factores de riesgo para tener un embolismo pulmonar. Dolor torácico de tipo pleurítico, va a tener tos, dolor a nivel de las pantorrillas, generalmente cuando es por un embolo originado en la distancia, ¿verdad? También puede presentar sudoración, ansiedad, hemotisis, también va a estar taquipneico, taquicárdico, va a tener estertores a nivel pulmonar. Podemos encontrar a nivel de laboratorio pues el dímero D y las troponinas elevadas y también alteraciones a nivel de... Entonces, en este momento es cuando sabemos que puede haber un embolismo pulmonar, pero recordemos que el embolismo pulmonar pues no solo va a ser causa, ¿verdad?, de un trombo, de la trombosis venosa profunda, sino que también podemos tener otras causas de embolismo pulmonar donde debemos sospechar igualmente, ¿verdad?, que son embolismos no trombóticos, como por ejemplo la embolia gaseosa, la embolia grasa, embolia tumoral y frecuentemente, ¿verdad?, en cuarto la embolia líquida amniótica. Pero debemos recordar que la principal causa de un embolismo pulmonar es la trombosis. ¿Cuáles van a ser los signos que vamos a encontrar a nivel de la radiografía de tórax? Pues se han descrito múltiples signos, no todos se logran encontrar, ¿verdad?, frecuentemente, pero entre los que más podemos observar, pues podemos observar telectasias segmentarias, el signo de Westermarck, una elevación de la hemidiafragmática, también derrame pleural, el signo de Fleischner, que es un aumento del tamaño de las arterias principales porque el trombo está enclavado en la arteria principal. Puede haber cardiomegalia, secundaria hipertensión pulmonar, pero generalmente este ya cuando es un tromboembolismo pulmonar crónico. Y también pueden haber infarto pulmonar secundario. Entonces aquí tenemos, primero, ¿verdad?, el signo de Westermarck. El signo de Westermarck es una oligoemia focal, es decir, cuando un trombo llega a una rama, ¿verdad?, de la arteria pulmonar, pues todo ese trayecto que irriga que lleva flujo, perdón, esa arteria pulmonar, pues se va a ver disminuido, ¿verdad? O se va a ver radiolucente porque no va a haber vasculatura. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que se pierde el trazado de la vasculatura pulmonar y a eso se le conoce como signo de Westermarck. Que lo que nos indica es que hay una reducción del flujo distal
porque está fluido este vaso. También tenemos el signo de Fleischner, que el signo de Fleischner es cuando hay una dilatación de un segmento de la arteria pulmonar donde se enclava el trombo. Entonces el trombo se enclava, ¿verdad? Y luego retrogradamente se va a ensanchar, ¿verdad? La arteria pulmonar a ese nivel. Y a eso se le conoce también como el signo de la salchicha o el signo de Fleischner. Otro signo que también podemos encontrar, pero que no es poco frecuente de observar, ¿verdad? Es la joroba de Hampton, que esta es una opacidad triangular o cuneiforme en la base pleural, que tiene el vértice generalmente, ¿verdad?, hacia el ilio. Y esto nos indica una embolia pulmonar con un infarto. Y pues esa es mi presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios en este momento? Buenos días a todos. Muy bonita clase, Sara. La abordó muy bien. Es un tema igual, complejo, sobre todo para usted que viene comenzando. Pero vamos a ir así como que siempre, por orden. ¿Hay algún tipo de comentario o aporte por parte de los R1? ¿Hay algún tipo de comentario por parte de los R2? Está Wilma y Orlando. Hola, buenos días, doctor y compañeros. Me parece muy bonita la clase. Como dijo usted, la abordó muy bien, Sara. Y bueno, siempre es bueno que recordemos la importancia de la radiografía de tórax, aunque o sea, tengamos métodos de imagen más sofisticados como la tomografía, pero en algunos lugares, pues lastimosamente es lo único con lo que se cuenta. Y bueno, la clase anterior que se mencionó que la radiografía sirve para identificar algunos signos indirectos. En este caso, por ejemplo, como el tromboembolismo pulmonar, también, ¿verdad? O sea, no siempre vamos a ver todos los signos y es importante que nosotros los conozcamos porque lastimosamente no vamos a contar con un tomógrafo en todos los lugares. Y pues con respecto al abordaje de la clase me pareció muy bien y felicito a Sara. Usted, Orlando, tiene la oportunidad, ahorita que está en el área de tomografía, de siempre, antes de realizar los cortes axiales, siempre toman unas como radiografías. Los scouts. De los scouts, correcto. Entonces los scouts usted los puede evaluar también, antes de evaluar la tomografía, para que haga una comparación. Para que haga una comparación entre los hallazgos o lo que usted puede identificar en el scout y luego irse ya a los cortes tomográficos. Eso es interesante hacerlo porque ahí usted mismo se está evaluando sobre cómo está en la valoración de radiografías. Y pues, entonces lo animo a que lo haga. ¿Hay otro comentario? Gracias. Por parte de los R3. Está Henry, Carlos. Jorge no lo veo conectado. Tal vez está conectado desde otro teléfono. Hola, buenos días. Soy Henry. Para empezar, sí, fue un bonito desarrollo de la clase.
Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes que se presentan con este tipo de cuadros que involucran la vasculatura pulmonar suelen tener patologías de base o se encuentran en estados complicados de salud en ese momento, ya que cuando están valorando, especialmente aquellos pacientes que tienen un patrón de plétora o de redistribución de flujo, suelen ser pacientes que tienen un problema cardíaco de base usualmente y que esto asociado con los hallazgos de imagen en la radiografía nos pueden orientar al estado clínico que el paciente tenga, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que los comentarios que nos hagan los clínicos de cómo está el paciente, qué clínico tiene y qué signos tiene el examen físico, aporta mucho para poder orientar el patrón de imagen en la radiografía y posteriormente es necesario hacerle otro estudio de imagen, como lo es la tomografía de tórax. Y además de esto, es importante tener en cuenta que tanto seamos capaces de reconocer algo anormal en la vasculatura pulmonar, nosotros mismos somos capaces de orientar y decidir sobre ese paciente al ver una radiografía, ya cuando nos presentan por otro tipo de clínica. Hoy en día es muy común que sigan pensando que un paciente que tenga taquipnea por un cuadro de neumonía ya tiene una tromboembolia, ¿verdad? Pero siempre, a pesar de que la radiografía no es sensible, podemos encontrar esos signos que nos mencionó Sara y que es importante buscarlos siempre y cuando tengamos la oportunidad que nos presenten casos por sospecha de tromboembolia para hacer un ejercicio mental y así posteriormente ir a buscar esos hallazgos en la tomografía que se le haga posteriormente al paciente. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Sara. Estuvo muy buena la clase y gracias a todos. Gracias, Henry. No sé si tienen otro comentario. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien. Sí, es un tema. Bueno, la radiografía siempre ha sido un apoyo y siempre es uno de los el primer estudio con el cual se empieza a valorar el paciente y nos puede dar muchos hallazgos. Pero claro, nosotros desgraciadamente, y es algo que estamos tratando de mejorar, no, no somos tan diestros en la valoración de las radiografías, pero no hay que menospreciarlas. Con respecto a las adenopatías, tenemos sistema linfático en todo el cuerpo. Ahora, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una diferencia. Claro, por radiografía puede resultar un poco más complicado, sin embargo, sí vamos a poder identificar linfadenopatías calcificadas. Hay que hacer la diferencia entre una linfadenomegalia y una linfadenopatía. Las linfadenomegalias generalmente son reactivas a procesos infecciosos pulmonares, lo podemos identificar en alguna neumonía. Sin embargo, las linfadenopatías ya tienen otros hallazgos que se van a caracterizar mucho mejor por tomografía, que no es el alcance de la clase. Entonces, y de igual forma vamos a tener ganglios, mayormente los hemos visto en ultrasonido de cuello, creo que es el lugar donde mejor se pueden caracterizar debido a la alta resolución que nos permiten los transductores de alta frecuencia. Entonces vamos a ver aquellos ganglios que pierden su morfología habitual. La morfología habitual de los ganglios son ovalados generalmente y tienen un hilio graso. Entonces cuando esto se pierde, ya vemos un ganglio que es redondo, no vemos un hilio, vemos un aumento del flujo vascular que tiene y no necesariamente a través del hilio, sino que también lo podemos ver hacia la periferia. Entonces, pero eso es mucho, se realiza la valoración mucho mejor o por tomografía o por ultrasonido, más que por radiografía. Claro que si tenemos una masa en la radiografía, en uno de los campos pulmonares, y miramos que también hay como un aumento del ángulo que normalmente forma la salida de los bronquios,
a nivel de la carina, entonces podemos nosotros pensar de que ahí ya tenemos conglomerados ganglionares por radiografía. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características que debe tener una linfadenomegalia y una linfadenopatía. Y luego lo otro, con respecto a la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar tiene múltiples causas. Y creo que el único hallazgo que a nosotros nos puede orientar de que un paciente tiene hipertensión pulmonar es la dilatación del tronco arterial pulmonar. Ese es el único hallazgo que nos puede orientar a hipertensión pulmonar. No podríamos no necesariamente saber la causa o podríamos deducirla por otros hallazgos en la tomografía, como por ejemplo pacientes con fibrosis o pacientes que tuvieron incluso ahorita que se realizaron bastantes estudios de tomografía con tanta frecuencia en pacientes COVID e incluso en aquellos pacientes COVID que ya están en una etapa de resolución o quedaron con secuelas, estos pacientes tienen dilatación de la arteria pulmonar. Entonces, es importante que manejemos el diámetro que debe tener la arteria pulmonar en el área de tomografía. Y cuando nosotros identifiquemos una dilatación, pues tenemos que mencionarla, porque la dilatación, si tenemos dilatación de la arteria pulmonar, esos son signos de hipertensión pulmonar. Y no tengamos miedo de mencionarlo. Ahora, por radiografía también debemos de tener presente cuál es el lugar donde es la salida de la arteria pulmonar, que es en el lado izquierdo, por debajo del botón aórtico. Entonces, si tenemos una prominencia en dicha región, también nos puede, y aparte de otros hallazgos asociados a nivel del parénquima pulmonar, también podemos investigar a este paciente por hipertensión pulmonar. Y por mi parte únicamente. Gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Sara, bonita clase. Una de las cosas más importantes cuando tenemos una radiografía de tórax es en el proceso del tiempo aprender lo que es normal. Es la cosa más importante a realizar. Una vez que hemos aprendido a definir o visualizar lo que es normal, podemos entender lo que es patológico. No necesariamente significa que vamos a dar un diagnóstico, sino que podemos definir que existe algo que no es normal. Y con eso podemos dar a una serie de impresiones diagnósticas que se van a reducir a la medida que tengamos una información clínica concreta, tanto en su anamnesis como en su examen físico. Por eso es importante ahí la correlación clínico-radiológica. La otra es, se habla mucho de hipertensión pulmonar y definitivamente la hipertensión pulmonar está causada por muchas patologías, pero también existe la hipertensión arterial. Entonces, ¿hay cambios pulmonares por hipertensión arterial? Sí. Son menos intensos o menos definidos que la hipertensión pulmonar, sí. La hipertensión pulmonar es un cambio avanzado de una hipertensión arterial que puede ser sistémica. Pero es importante conocer el posicionamiento, la distribución, como decía Luis, el tamaño de la pulmonar en una radiografía de tórax. Lo otro es saber la distribución de la trama vascular, hasta dónde se visualiza la trama vascular. Eso nos ayuda mucho a identificar algunos tipos de patologías. Por ejemplo, la pregunta sería, Sara, ¿usted sabe hasta dónde llega la visualización en una radiografía de tórax de la vascularidad pulmonar? Sí, doctor, la trama vascular llega hasta 1 o 2 centímetros previos a donde se va a iniciar la pleura. No llega hasta los bordes, sino que llega 1 centímetros antes de que lleguemos al borde de la pleura. Sí, normalmente, como usted lo dijo, en la mayoría de los casos es a 1 centímetro. Quiere decir que si usted mira la vascularidad más allá de ahí, ya eso le está identificando un
tipo de patología, que puede ser hipertensión pulmonar, que puede ser hipertensión arterial, que puede ser fibrosis, etcétera, un montón de causas. La correlación de esos hallazgos con esa clínica es la que le va a dar la información. Y ahí es donde usted puede definir la necesidad de estudios complementarios, que pueden ser desde la tomografía, la angiografía o la resonancia magnética en casos extremadamente particulares. Entonces, por eso es importante que todos iniciemos desde las bases y es la radiología convencional. Si usted aprende la normalidad, sabrá lo que es anormal y sabrá hacia dónde dirigirá su diagnóstico y sus métodos complementarios para concluir con ese diagnóstico. Y eso es para todos aprender ese punto. Nuevamente, la felicito por su clase. Como dice Luis, no son temas fáciles, pero son temas que se viven del día a día. Felicidades a todos y que pasen un buen día. Muchas gracias, doctor. Buen día.